Está silenciada, Anto, no te escucho. En conocimiento de las participantes, comenzamos a grabar la clase y a presentar las filminas. En el día de hoy vamos a hablar básicamente de las principales teorías, mientras Antonella pone la presentación, de las principales teorías de la bioética y también de cómo se conforman los comités de bioética. Entonces, y cuáles son las teorías que dan a este marco para definirse como una teoría válida o desde qué punto de vista se toma esta teoría. ¿Se ve en pantalla? Y se ve perfecto. Ahí volvimos a la 1, si querés pasemos a la 2. Entonces, bien como decía Melina, que lo explicaba muy bien antes de empezar, la bioética es esta disciplina que va a tener como característica esta cuestión de la interdisciplina, ¿no? Si bien va a ser una dimensión puramente filosófica, va a tener rasgos y características de cuestiones sociales, de cuestiones económicas, de cuestiones políticas, y claramente, si nos damos un tiempo atrás en la historia, mucha impronta religiosa. Entonces, esto nos va a ir definiendo a la bioética como esta disciplina propia del ámbito de las personas, pero muy relacionada e interrelacionada con otras disciplinas. Lo vamos a ver en la medicina, en la enfermería, en el acompañante terapéutico, en la química, en la bioquímica, en muchas áreas va a estar intrincada esto de la bioética. Pasamos a la próxima. Las 4 teorías principales de donde yo me voy a basar o de donde la bioética se basa es una cuestión de la ética ontológica que nos va a hablar de esta moral totalmente objetiva, esta moral a la luz de una mirada puntual, puntillosa y crítica sobre los hechos, que nos impone al hombre como absolutos. No le vamos a poner nada de subjetividad, va a ser el hecho concreto de lo que se estaba observando y de ese conocimiento. No tiene otra mirada. En cambio, la ética utilitarista o esta teoría de la ética utilitarista, el centro de la moralidad es en como mayor preponderancia la felicidad y minimizar la miseria o el sufrimiento. Entonces, como acto de consecuencia de esto, va a depender de las circunstancias, va a depender de en qué ámbito esto se desarrolla, pero siempre como bien utilitarista se va a lograr el fin de que la persona tenga el mayor bien, de que la persona tenga la felicidad, de que evitamos el sufrimiento en este grupo de personas, evitamos la miseria. Entonces, esta es la que se denomina, esta teoría, la ética del utilitarista. Es importante que ustedes no se aprendan de memoria puntualmente, sino que sepan relacionar esto de la ética ontologista, de la utilitarista, porque marca bien como funciones claras, ¿no? Entonces, en el deontologismo vamos a ver qué es este acto moral, no porque sea bueno en sí, sino porque sea útil, sino porque es correcto. Acá ya nos diferenciamos de los otros dos y vamos a buscar lo correcto. Meli, vos estuviste conmigo el viernes a la mañana y un poco hablábamos de esto, de que también acá nos tenemos que situar en cada una de las culturas y momento histórico en el que analizamos cada una de estas teorías, para darle la mirada concreta de qué es correcto y qué no, porque adecuadamente, si yo miro objetivamente algo a la luz de mis ojos en el siglo XXI, en una ciudad de una capital de un país, voy a tener una mirada o voy a pensar que lo correcto es determinadas cuestiones y puede ser que no sea lo adecuado para otra corriente, que no quiere decir
que en otro país y en otras circunstancias eso no sea correcto. Después tenemos la teoría de la ética personalista. Acá se intenta armonizar la objetividad y la subjetividad en una ética de valores. Está al corriente y pone su centro a los derechos fundamentales de las personas, que acá entramos con una cuestión de la dignidad de las personas y los derechos personalísimos de todo ser humano, que acá, más allá de la ética, los tenemos desde la Constitución Nacional, en donde se nos basa y tenemos derechos individualísimos de respeto, donde se nos debe respetar la dignidad, la individualidad, y empezamos a cerrar este núcleo. Entonces, estas 4 teorías van a ser las que van a englobar las teorías principales de la bioética. Entonces, en esto de los pilares que aseguran esta sustentabilidad moral, tanto en la práctica asistencial, o sea, en cada momento que yo hago una práctica sanitaria, en una práctica asistencial, como en los casos de investigación clínica, es activa la participación de los comités de bioética y de la ética en la investigación. Y acá van a ver que hoy vamos a transcurrir muchos de estos conceptos porque son fundamentales cuando tengamos que entender los comités de bioética. Antonella, cuando quieras hacer algún aporte, nada más hable usted. Perfecto, bueno. Entonces, también tenemos que saber un poco de la historia, qué pasaba, cómo es que empieza a surgir esto de la bioética y a empezar a tener un registro de estas actividades. Empieza ya por el 1964 con la Declaración de Helsinki, que hace una propuesta de principios éticos que iban a servir para orientar a los médicos a realizar investigaciones médicas en seres humanos. Imagínense en que por aquellos años, cada investigación médica o cada práctica médica solía ser por momentos bastante cruentas y se imponía bastante la decisión del médico por encima de los derechos de las personas. Entonces fue necesario en algún momento empezar a determinar ciertos principios para que ese ser humano fuera producto de esta investigación o de este quehacer. Obviamente pasa mucha agua bajo el puente y en 1996, hace muy poco tiempo, se empieza a dar en una conferencia internacional, se empieza a trabajar mucho, se viene trabajando desde el 60 en adelante, se empieza a trabajar mucho en cuáles serían o cuáles se consideran desde la ciencia médica los lineamientos para la buena práctica clínica. Entonces, hay normas internacionales de calidad científica, éticas dirigidas al diseño, a la realización de estas investigaciones, al registro de estas investigaciones, o de cualquier participación en ensayos que implique la práctica y la participación en sujetos humanos. Entonces, a partir del 96 empiezan a haber pautas de cómo se debe escribir un protocolo de investigación, cómo se debe redactar, quiénes pueden abordar a un ensayo clínico, cómo se debe registrar, cómo se debe hacer la redacción de un informe. Todo esto empieza a estar pautado justamente para preservar esto que les hablaba hace un ratito, los derechos de las personas, los derechos de este usuario que a veces podía ser paciente o no podía ser paciente, porque por ahí iba a una práctica y era un usuario. Entonces a mí me gusta hablar más que paciente, porque no necesariamente tenía que estar internado en una institución psiquiátrica, institución hospitalaria, sino un usuario cualquiera. Isa, si me dejas agregar que desde el punto de vista práctico, los comités de bioéticas pueden separarse en comités de bioéticas asistencial, ¿sí? Los que se conocen comúnmente como hospitalarios, y los comités de bioética de investigación.
Ambos no son excluyentes, sino que tienen una función en común, que es la función pedagógica en relación a los miembros del entorno institucional. Y como bien decía Isabel, tiene la función de proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas que participan en este tipo de investigación. En cuanto a lo que respecta a los comités hospitalarios, además de la función pedagógica, realizan documentación, realizan una serie de documentación que se va a encontrar a disposición de la institución, y esta iniciativa puede surgir por parte de los miembros del Comité de Ética, como también de un caso clínico que lo amerite, ¿no? Como por ejemplo puede llegar a ser sobre la resucitación o suspensión de alguna cuestión médica de pacientes terminales. ¿Continuamos? Perfecto, tu aclaración. Sí, pasamos a la siguiente. Entonces, ya adentrándonos a esto de la investigación, de los comités de ética, vamos a ver, como decía recién Antonella, esta cuestión de la investigación clínica, pero siempre vamos a tener que tener esta mirada del principio científico y por sobre todo tener en cuenta y preservar los principios éticos, priorizando la calidad sobre esa práctica o sobre esa decisión o sobre esa investigación y la técnica con la que vamos a realizar. Nosotros siempre y por todo, en todo momento en una investigación o a través del comité de ética, cuando estamos hablando de una investigación clínica, siempre vamos a priorizar que va a ser redundante en información científica para aporte a la ciencia y nunca dejando de lado los principios éticos en pos de cuidar la intimidad y la dignidad del usuario a investigar o del caso a investigar, porque por ahí no vemos a la persona física, María Isabel, pero vemos la patología o vemos el caso clínico en el cual queremos hacer esa investigación o el desarrollo sobre cómo proseguir en esta práctica, ¿no es cierto? Son organismos asesores, ¿no? De asesoría dirigida al personal de la institución, como también a los pacientes y a las familias. Sí. Continuamos. Continuamos. Sí, van a ver que también, y por ahí viene en otra diapositiva, pero ahora que me lo mencionó Antonella, van a ver que hay muchísimos casos en la vida diaria o en la vida cuando nosotros transitemos en nuestra vida profesional que se toman constantemente estas decisiones y que a veces parecería ser que en no todas participa un comité de bioética, pero sí es bueno que esté esta mirada para que nos dé luz a que el grupo de profesionales está muy mirando el foco en esa patología o en esa problemática y la mirada del comité de bioética en este rol entre asesor técnico, nos va a dar como esta objetividad que una de las teorías de la bioética nos hacía referencia sobre el tema. Entonces, en los principios de la buena práctica de esta conferencia internacional, que yo hacía referencia hace un ratito, en 1996, se establece que los ensayos clínicos deben realizarse de acuerdo a estos principios éticos. O sea, no me puedo salir por fuera, sino que siempre tengo que tener esta relación, aceptar esto, tenerlo en cuenta, manejarme con esos valores. Los beneficios previstos deben justificar los riesgos. O sea, yo tengo que plantear que si hago una investigación o te tomo una decisión, el beneficio que propongo que va a tener esa práctica o esa investigación tiene que ser mayor al riesgo que va a sufrir esa persona. Por ejemplo, cuando es necesaria una anestesia. Tienen que darlo explicado. Y van a ver que después ahora cuando nos adentremos en consentimiento informado, vamos a poner el ojo ahí. Se empieza a establecer que los derechos, la seguridad y el bienestar
de las personas son las consideraciones más importantes a tener en cuenta. Más allá del resultado de esa investigación o de esa práctica que yo vaya a realizar, tengo que priorizar este bienestar y los derechos y la seguridad de este sujeto en cuestión. No me puedo olvidar de ello. La información, tanto clínica como no clínica, disponible sobre un medicamento en investigación, deberá ser suficiente para avalar el ensayo clínico propuesto. Acá es concreto también, no nos podemos dejarlo a la libre interpretación. Los implicados en esta investigación o en el desarrollo del tema que tenemos que tratar deberán estar siempre cualificados, debe estar adecuadamente capacitado. Por eso es importante y fundamental que los profesionales que entren también en estas investigaciones o en el asesoramiento de estos comités de bioética tienen que estar siempre ser idóneos para esta tarea, siempre tienen que estar calificados. Por eso vamos a ver cuando veamos comité de bioética que deben presentar su currículum. Tienen que ser una persona con una expertise suficiente en el tema. El ensayo se deberá realizar de acuerdo con el protocolo. No puedo haber escrito una cosa en el protocolo y después cuando estoy haciendo el ensayo clínico irme por otro lado. Los ensayos deben estar científicamente justificados. Tengo que tener la cuestión científica de esta búsqueda de por qué quiero abordar esta investigación o por qué llego a una conclusión de una determinada terapéutica si no está descrito en el protocolo. No me puedo salir desde ahí. En todos los casos tengo que tener un consentimiento informado, sea de esa práctica, de esa acción o de ese procedimiento o de esa investigación que yo voy a realizar. El consentimiento informado, entre otras cosas, tiene que figurar, tiene que constar al momento que yo se lo hago firmar a ese paciente, de datos claros, de todos los riesgos que se somete esa persona, de todas las características que se va a someter, del tiempo en el que va a estar sujeto a estudio y que no hay otro tratamiento o otra terapéutica al momento que reemplace esa práctica. Y como les decíamos antes también, que esta práctica tiene estos determinados riesgos, pero que si no la hago, tendría un daño mayor. Entonces yo tengo que explicarle a ese paciente o a esa familia todas las condiciones y lo tiene que firmar en el consentimiento informado. Antes no existía esto del consentimiento informado, pero ustedes van a ver que una vez que ingresen a una institución de salud, desde la admisión, ya el paciente que por ahí ustedes estén acompañando va a tener que empezar a firmar estos consentimientos informados, más allá, obviamente, del momento de una investigación. Toda información que salga o que surja de este ensayo clínico tiene que estar registrada, tiene que estar debidamente documentada y su veracidad debe ser precisa. Yo puedo verificar que, no sé, que el paciente de 68 años de sexo masculino estaba febril el día 31 de agosto a las 19:30 horas. No puedo poner datos que no sean correctos y no puedan ser comprobables. Tengo que tener registrado todo de manera primero cronológica y con datos veraces. No puedo negar o omitir esta información en el registro. Entonces, los comités de éticas, nosotros vamos a tener que hay un comité de revisión institucional donde se van a poner en juego o bajo la lupa estas cuestiones de las prácticas diarias, como puede ser una reanimación, como puede ser una interrupción de embarazo, como puede ser, a veces en los casos de
de los comités de éticas también se trata mucho estas cuestiones de cuando son de una determinada religión y no pueden recibir donaciones de sangre. Todas estas cosas se ponen a la luz de un comité de ética. Y después están propiamente los comités de ética en investigación, que debe cumplir todos los protocolos y que siempre va a haber una reglamentación y una auditoría superior. Por ejemplo, si alguien va a investigar en la ciudad de Buenos Aires, tiene que tener su revisión dentro del comité de ética de la institución en la que se hace la investigación, pero a su vez debe presentar todo al comité de ética del Ministerio de Salud. Y así siempre tengo valores y controles en los que me va a asegurar que esto es objetivo, concreto, que se siguen las pautas, que se siguen estos principios de los que hablábamos. ¿Qué responsabilidades tienen estos comités de bioética? Y caramba, tienen bastantes cuestiones, porque todo lo que se debe dirimir y no tiene impacto en una decisión concreta o en una orden simple, se debe dirimir en estos comités de bioética. Entonces, vamos a ver que van a tener que respetar a ciencia, a modo concreto, esto que hablábamos antes cuando hablábamos de los principios, los derechos del individuo, los derechos de este sujeto de estudio, la seguridad y el bienestar. No nos vamos a poder ir de ninguno de estos tres puntos porque van a ser fundamentales en esta investigación, en este comité. Este comité va a velar en todo momento, más allá del beneficio que pueda dar esa práctica médica o ese uso de ese medicamento, siempre ese comité de ética va a poner luz en defender los derechos de este sujeto de estudio. ¿Cómo están compuestos los comités de ética? Acá dice al menos 5 miembros. Los comités de ética siempre deben estar compuestos de al menos 5 y siempre un número impar. ¿Por qué? Porque cuando se vota y se toman decisiones no puede haber que las decisiones sean un empate. Siempre tiene que haber alguien que, como quien dice, desempate. Tiene que ser, a ver, una pregunta muy común. ¿El director del hospital puede pertenecer al comité de bioética? No. Porque en realidad tiene que ser independiente de la institución. Tiene que ser alguien, no independiente porque sea de afuera, que también va a venir alguien, sino no tiene que tener una cuestión jerárquica por encima de los otros miembros. Entonces, si está alguien que es un médico clínico, alguien que es el kinesiólogo de una sala, está la psicóloga de la sala y el director médico, puede pesar que la decisión que quiere o que tiene este director médico se imponga sobre el resto de los empleados. Entonces, siempre se considera que no tiene que cumplir este rol y pertenecer al comité de bioética las autoridades, al menos de los más altos rangos de las instituciones. Tiene que haber siempre alguien del área específica en la que estamos investigando. ¿Para qué? Para que le dé este cuerpo de conocimiento que nosotros hablábamos hace un rato. Alguien tiene que conocer puntualmente del tema en el que vamos a debatir. Y también tiene que haber alguien independiente de la institución. Generalmente se pide participación de un vecino, de alguien de la comunidad, alguien que tiene algún negocio, alguien que viene de voluntario, alguien que, como vulgarmente se dice, doña Rosa, que tiene opinión independiente sobre esto. También se busca y también se da mucha luz en que sean multidisciplinarios, en que estén todas las disciplinas, todas las especialidades y todos los sectores representados en estos comités de bioética. También, y no menos importante, que esté balanceado en función de estas decisiones que van a tener que tomar en edades, porque si fuéramos a un sector de toda gente mayor,
o todos muy jóvenes, hay información o modos de pensar en determinados temas que podrían influir. Lo mismo las cuestiones de género. Y acá también está la mirada de lo que me había detenido en el slide anterior y estaba acá mejor expresado en esta cuestión, que tiene que haber gente de la comunidad científica y gente que no tenga ni rol dentro del hospital, ni el conocimiento médico, ni científico dentro de la institución. Que sea alguien común que se encuentra con un caso determinado para dar opinión al respecto. Un permanente, porque si no, estos puestos hacen que alguien se entonces vamos a ver que periódicamente se renuevan, se va rotando la gente que participa. Se debe tener alguien que presida la reunión, que como les decía, no necesariamente tiene que ser el director del hospital, es muy sano que no lo sea, pero todos tienen el voto, vale lo mismo, no es que el presidente tiene más valor su voto que no, siempre se hace respetar cada una de las disciplinas, cada uno de los sectores, esta diferencia entre las edades, entre la comunidad científica y no, tiene que estar representado y van a ser partes fundamentales en estos comités de ética. Siempre vamos a dar como preponderancia que allí se van a volcar toda la información, todo el análisis de manera concreta, de manera clara, para que se pueda tomar decisiones. Entonces, ¿qué evaluamos? ¿Qué se evalúa desde el Comité de Bioética? Los protocolos, como hablábamos hace un rato, cada uno de los procesos de protocolos de acciones sobre una investigación o sobre un procedimiento a seguir, el Comité de Bioética va a analizar cada uno de los pasos, cada uno de los pormenores y qué implicancia tenemos en ese tratamiento y si cumple todos los principios que vimos anterioridad. Básicamente, que se respete la seguridad del paciente, la integridad y esté salvaguardado todo el contexto de este sujeto de atención. Que estén adecuadamente redactados y de forma precisa los consentimientos informados. Con esto van a ver que nosotros vamos a ser muy puntillosos y vamos a siempre ir sobre el consentimiento informado, porque a mí, a Antonella, a Víctor, a Marina, a ustedes, a cualquier profesional nos va a dar seguridad y respaldo de que estoy garantizando la práctica que le estoy dando a ese sujeto de atención. Van a pasar por este comité de bioética la información que se proporciona a los pacientes. Por ejemplo, un paciente se tiene que hacer una endoscopía. Y sobre eso tenemos cierto procedimiento de que se tiene que hacer de determinada manera, tiene que ir en ayunas, tiene que comer. Todo esto, paso a paso y de forma clara y detallada, y donde se van a analizar las implicancias legales, las implicancias comunicacionales, va a ser analizado y visto por el Comité de Bioética. Material de reclutamiento de sujetos. Cuando yo voy a abrir a una investigación y necesito personas que adhieran a esta investigación, los casos más comunes en la cuestión pública estuvieron últimamente fue, por ejemplo, con las vacunas, que se necesitaban cierta cantidad de gente y se llamaba a estas investigaciones. Todo esto debe estar aprobado y pasado por este comité de bioética. El manual de investigación pasa por acá. Todas las cuestiones de seguridad del proceso de la investigación. La información sobre pagos o compensación del sujeto que es práctica, que se va a someter a esta investigación. Porque en general, en el tiempo que va a estar involucrado en la investigación,
que generalmente duran varios años. No que la persona tiene que estar obligadamente ese tiempo, sino el sujeto que se somete a una investigación puede salir cuando quiera, pero la institución va a tener responsabilidad, después que termine esta investigación, de mínimo 2 años de darle soporte y atención a estas personas de lo que estaba establecido en la investigación. Por eso es tan importante cómo se va escribiendo este protocolo, cómo se va haciendo el manejo. Como les decíamos hace un ratito con Antonella, es importante que esté el currículum del investigador y las otras documentaciones. ¿Por qué? Porque esta investigación y este investigador tienen que tener la formación científica, la idoneidad por parte de estos profesionales que me van a brindar la seguridad a este sujeto. O sea, yo no podría, o Antonella en este momento, decir, vamos a hacer una investigación sobre la mitocondria. No tenemos competencias en el ámbito profesional, ni una licenciada en enfermería, ni una licenciada en psicología para abordar esos temas. Entonces, es importante también a la luz de que las figuras que van a estar a cargo de esta investigación tengan la idoneidad y tengan el respaldo en papel del currículo para llevar a cabo esa investigación. Anto, te dejé sin palabras, por favor, háblame algo. Algo porque me estoy viendo. Te estaba escuchando, Isa, en relación a los ejemplos que después vamos a dar en los prácticos sobre la vacunación, sobre la posibilidad de asistencia por respiradores en los hospitales, teniendo en cuenta la situación sanitaria que estuvimos atravesando y bueno, y ahora estamos intentando salir de esa situación. Entonces, hasta acá dijimos todo lo normal que podía pasar hasta yo llegar a una investigación. También, ¿qué debemos reportar? ¿Qué pasó? ¿Y qué tengo que pasar en esa investigación? Y lo tengo que decir al comité de ética, porque no todo es lineal y todo perfecto. Pueden haber cambios en el protocolo porque vi una alerta y un peligro inminente que pasó si hacía tal o cual cosa. Eso es de denuncia inmediata y obligatoria al comité de ética. Cualquier cosa que sale dentro de lo que yo había escrito, de lo que yo había enunciado, se debe hacer denuncia inmediata al comité de ética. Cualquier reacción adversa, y acá también, inesperada, acá también cuando el viernes nos juntemos en los prácticos, vamos a debatir en qué momento se describe que es una reacción adversa, en qué ventana de tiempo, cómo sabemos que es una reacción adversa, básicamente porque esas ventanas y esas características va a estar descrita en este protocolo. Por eso no hay demasiadas cosas libradas al azar. Todo esto previamente, en todo lo que vinimos hablando, va a estar detallado y va a estar escrito en este protocolo y en esta investigación. ¿Qué otra cosa es de denuncia prácticamente inmediata? Cualquier nueva información que pueda afectar la seguridad del sujeto o la conducción del estudio. Hay cualquier otra información, cualquier otra cosa que cambió, que nos llegó de determinada manera, yo le informo al comité para ver si hay que hacer alguna denuncia mayor o hay que hacer alguna desviación en cómo estoy aplicando esa investigación. Así que el viernes vamos a trabajar bastantes de estos casos y bastantes ejemplos entre ustedes y nosotros como para que esto no quede en dudas. Ahí queda al final de la presentación, que va a estar subida al campus, un ejemplo práctico de un caso que hubo que resolverlo de interrupción voluntaria de embarazo. Van a ver que es intrincado, que tiene cuestiones en las que nosotros nos tenemos que someter como profesionales en el análisis de cuántas situaciones y de cuántas cosas tenemos que tener en cuenta
cuando se decide o se toma la decisión o nos llega el caso de una interrupción voluntaria de embarazo. De qué manera la institución y de qué manera nosotros como profesionales vamos a manejarnos con el tema. Siempre recordando esta cuestión de que tenemos que ser objetivos, que no podemos poner nuestras creencias o nuestros dogmas, sino que tenemos que cumplir ciertas condiciones y ciertas pautas. Anto, ¿algo que me esté olvidando? No, como para hacer un breve resumen, que los comités de bioética son grupos multidisciplinarios, como estuvimos viendo, como mencionó Isabel, que su función fundamental es hacer frente a los dilemas éticos. ¿Qué creen que es un dilema ético? ¿Ustedes qué les hace pensar esta palabra? Dilema ético, ¿a qué hace referencia? No hace falta... Que bueno, que puede presentarse una situación y que tiene distintas aristas que tenés que ver. Primero tiene que ser difícil para que sea un dilema. Me parece que tenés que elegir una de las tantas opciones que se presentan y tenés que estudiar qué pasaría en cada situación, digamos, las causas, los efectos y si es beneficioso o para cuántas personas. A veces un dilema se resuelve en cuanto a cuántas personas son beneficiadas en detrimento a cuántas son, digamos, que no los beneficiaría. O sea, no sé. Es algo que elegir. Perjudicadas. Perfecto. Digamos que es una pugna que se genera entre valores y creencias de una misma situación, ¿no? Bueno, a eso apuntan los comités de bioética, hacerle frente a los dilemas éticos, pero también, sobre todo, a velar por el correcto cumplimiento, ¿no?, de la serie de normas que tienden a preservar los derechos de aquellas personas que participan de proyectos de investigación. Estuvimos viendo ya en las clases anteriores sobre los juicios de Nuremberg, ¿no?, cómo no había ningún normamiento previamente al Código de Nuremberg que determine qué se podía llegar a hacer de manera legal de lo que no se podía llegar a hacer de manera legal. Entonces, los médicos en estos juicios se argumentaban, ¿no?, su práctica médica, diciendo de que no había hasta ese momento una ley que determine la posibilidad de realizar tales o cuales experimentos, ¿no?, como basándose en esa justificación de sus hechos. ¿Los comités son solos para investigaciones o puede presentarse un caso en particular y viene un comité? Hay dos comités, están los comités hospitalarios, que son los comités asistenciales, y después tenemos los comités de investigación, ¿sí? Los comités hospitalarios lo que se encargan es de evaluar, ¿sí?, el caso clínico y, como bien decías hace un ratito, de cuáles son las posibilidades que tengo que van a beneficiar mejor a este paciente. Bueno, en base a todas esas posibilidades, en base a ese análisis, se va a tener en cuenta una y se va a llevar adelante a partir de un asesoramiento, ¿no? Digamos que un comité funciona de esa manera, como un organismo que asesora al personal que va a estar llevando adelante y va a estar acompañando a este cuadro clínico, como también al paciente, además del paciente, a su familia. Sí, en decisiones concretas de cierta terapéutica, como les decíamos hace un ratito con Anto, por ejemplo, en los casos de ciertas religiones que no aceptan transfusiones de sangre, en los casos de interrupción de embarazo, en los casos de una cirugía cuando no hay algún mayor que pueda responder con su firma en este consentimiento, ahí siempre toma esta mirada del mejor bien o de la mejor práctica sanitaria que se puede hacer en pos de la seguridad de este paciente. En 1960 comenzaron los comités de bioética teniendo en cuenta el acceso de los pacientes a las primeras máquinas de hemodiálisis, ¿no? Se hacía un análisis de qué pacientes iban a tener acceso a estas máquinas de asistencia, ¿no? Entonces, ese es el antecedente de los comités que hoy en día tendría que llevar adelante cada uno de los hospitales. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta?
Los aburrimos mucho, Anto. Bueno, damos por finalizada la clase. Isabel, ¿te parece? Y en los prácticos, obviamente, si surgió alguna Reforzamos. duda en relación a cuando vean el video que va a estar subido en el campus, lo conversamos el viernes. Y ustedes también pueden pensar algún ejemplo, ¿no? Como para poder analizarlo en conjunto en el práctico. Un dilema ético que amerite la evaluación por un comité. Bueno, voy a finalizar la clase. Perfecto, Viviana, muchas gracias. Excelente. Gracias, Vivi. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su espacio. Nos estamos viendo el día viernes en cada una de las comisiones. Que tengan una muy linda semana. Cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Hasta luego.